Código de vestuario con Elizabeth Arcero. Buenos días, bienvenidos a su programa Código de Vestuario, un programa hecho para ti. Y recuerda, mujer, somos hermosas, somos bellas y no hay pero que valga. Como en las semanas anteriores hemos venido tocando diferentes temas sobre política, hoy tenemos un invitado muy especial y es el licenciado Juan Pablo Rodas. Vamos a tocar un tema muy importante, un tema que nos interesa a todos y es las deficiencias del sistema educativo en nuestro país. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Gracias, muy amable, buenos días. Te agradece. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Sí? Bendecido. Pues qué bueno tenerte por acá. Hemos tenido varios invitados anteriormente y estamos dando a conocer caras nuevas dentro de la política, ¿verdad? Okay. Y qué bueno saber que tú estás en un partido, obviamente pues no mencionamos los partidos en este momento, pero sabemos que estás en un partido, eres una cara fresca. Y quisiera que nos dijeras o te presentaras y nos contaras quién es Juan Pablo Rodas. Pues, ¿quién es Juan Pablo Rodas? Pues mi padre era de Tecpan, mi mamá era aquí de la capital, mi padre migra, se enamora y pues crea una familia de 5 hijos. Yo soy el más pequeño de los 5. Ay, qué bien. Y tengo 12 años de casado, tengo 2 preciosas hijas y mi esposa hermosa. Y pues he estado en la política en 3 etapas diferentes de mi vida. Soy egresado de la San Carlos, de la Facultad de Derecho, y cuando me metí a todo esto de la política me di cuenta que había que poner un poco más de ojo dentro de la administración pública, y me puse a estudiar, saqué una maestría en administración pública, y como pues me apasiona la política, también saqué una maestría en alta dirección de administración pública y política, y por lo mismo tengo un posgrado en administración pública. O sea, ¿tienes experiencia dentro del medio de la política? Sí, y dentro de ¿Ya la has administración participado pública. anteriormente? Sí, hace 20 años participé. Ah, pues tú te ves re joven. Sí, en ese momento estaba muy joven. estaba chico, sí. Ay, pues qué bueno saber que, pues, caras nuevas, como decía al inicio, ¿verdad? Y propuestas nuevas, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. Pero vamos a hablar de un tema muy importante que de verdad, nos interesa a todos los guatemaltecos. Tocar el tema escolar, el tema de la educación, hacia dónde vamos, tantas cosas que pasan en nuestro país. Hemos visto directamente de parte del Congreso que nos han aprobado algunas leyes educativas. Siento que hay oposición a que nuestros niños estudien, a que nuestros niños se preparen. Sí, fíjate, cabal, el día de hoy pues, regresa todo el sistema educativo público. Los niños regresan a sus aulas, a sus escuelas. Después de la pandemia de ya más de 2 años Sí. y meses en que estuvieron encerrados, me preocupa mucho cómo hacer esa parte pedagógica del niño, porque esto es un retroceso. La pandemia vino a afectar más a la educación pública en el país. A criterio, yo pienso que estamos hablando de un retraso de 8 a 10 años. ¿Cómo vamos a hacer con estos niños que no saben leer? Exacto. Que están en primero primaria y ahorita toca tercero o cuarto primaria. Exacto. Esas deficiencias educativas, pedagógicas que ellos van a presentar. Entonces, ¿cómo el Estado va a resolver esa problemática? ¿Y eso lo vemos como una deficiencia educativa? Claro, claro, porque esos niños en su proceso de lectoescritura, ellos, si no se desarrollan y no se disminuye esa brecha, ellos, en su futuro, el día de mañana, podemos decir, de que van a presentar problemas de aprendizaje, pero no van a ser problemas de aprendizaje porque no sean inteligentes o porque no pueden, sino realmente porque no tuvieron esa oportunidad de ir a la escuela y aprender de la forma correcta. Sabemos que no es lo mismo estar dentro de una aula a estar atrás de una pantalla. Muchos padres de familia en la pandemia jugaron el rol de maestros. Así es. Y por eso es tan importante el rol de los maestros. Y si te das cuenta, la parte que perjudicó, y lo puedo ver, es que los niños ya no quieren ir al colegio o a la escuela porque se volvieron como niños como introvertidos. El estar encerrado tanto tiempo les perjudicó. Un día analizando esa parte yo decía, ¿por qué los
me imagino que muchos establecimientos, por decir colegios, sí pueden tener un psicólogo, pero ¿y si hablamos de las escuelas, será que las escuelas tienen acceso a un psicólogo? Es muy limitado. Ujú. Realmente es un tema legislativo, hay que normarlo jurídicamente, en el que se le pueda dar ese beneficio a la población de que cuenten con un psicólogo. O sea, Guatemala es una sociedad en algunos casos enferma mentalmente, pero no es por el que todo sea así, sino es porque realmente la educación no ha sido la base del desarrollo. Y eso entramos a que, qué importante sería que en las escuelas hubiera escuela de padres. Claro. ¿Sí? Antes de que tú continúes con la pregunta que te hice, te quiero lanzar otra y que tal vez me las puedas responder al mismo tiempo porque tiene que ver. Por ejemplo, ¿has hecho visitas de campo? Sí, claro, claro. Ujú. Yo de experiencia educativa te puedo decir que la tengo de 3, 4 años para atrás. Eh, y cabalmente se origina por las visitas que uno hace a las escuelas. Ujú, No es lo mismo estar sentado en un escritorio ujú, a que ir al campo, ¿sí? ujú, Ir a ver y toparse con la realidad. Tristemente es así. Las deficiencias, tú entras a una escuela y tú te das cuenta qué tipo de director es el que están en esa escuela, ¿sí? En su entorno se ve todo. Hay directores que han gestionado, que han ido contra la corriente y que por lo mismo de sus maestros, ellos han logrado sobresalir y tener ciertos beneficios para su escuela, pero depende mucho del director. ujú. Yo siempre he dicho que el director y los maestros son los héroes del sistema educativo del país. Así es. Eh, Porque como te vuelvo a repetir, lastimosamente hay mucha gente que se sienta pero no baja al campo, no va a toparse con esa realidad. Y me imagino que a la hora de haber hecho tu visita has visto tanta carencia, porque hay carencia. He visto videos, fotografías donde ni pupitres hay. Cierto. A mí en mi teléfono me han llegado a veces imágenes de niños con sillas, en su misma silla otra es su escritorio. Galeras, si lo queremos ver así, aulas que son galeras Ujú, en el interior del país, que no cuentan, y también de que no hay, hay escritorios, pero no son ya escritorios donados, entregados hace mucho tiempo. Y uno los ve y dice, bueno, ya está, ya pasó su tiempo de uso. ujú, Mas, sin embargo, es lo que tienen las escuelas. ujú. Entonces ahí nos topamos, porque realmente nos topamos con muchas realidades y es, por ejemplo, los docentes. O sea, el tema de los maestros, hay maestros multigrado, no solo dan un grado, dan otro. Tenemos el tema de los directores. Los directores, aparte de ser directores, dan otro grado. Tienen que hacer los temas administrativos de la escuela. Abandonan las aulas para ir a hacer esos trámites. Y aparte de eso, muchos juegan el rol de cocineros por la misma ley de alimentación escolar. Y aparte te das cuenta que cuando es la hora de cocinar, no hay cocinas. O si hay una cocina, es una cocina improvisada o hecha, pero no es digna, no es digna del alumno. Y ahí es donde se preocupa. Cuando uno entra a una escuela, se da cuenta del piso, que han pasado los años, décadas de abandono de la infraestructura escolar. Ese tipo de Pero deficiencias Juan son Pablo, los que afectan. pero hay una parte que me gustaría que tocaras y es, hay un presupuesto asignado para educación. Sí, pero en el presupuesto asignado a educación no hay inversión. Eso es lo que sucede. No hay inversión, pero tenemos que entender algo que tiene que entender el político joven. Y es que se puede resolver problemas, pero hay que ver el origen del problema. ¿Sí? ¿Por qué las escuelas por décadas han estado abandonadas? Te quiero comentar de que en la investigación que se ha hecho, tenemos 21.059 establecimientos educativos. De esa cantidad, solo un tercio posee certeza jurídica. Y tú sabes que no puedes invertir en algo que no es del Estado, Así con el es. mismo dinero del Estado.
Así es. Entonces esa es una de las limitantes. Estamos hablando que 2/3 Ujú, no sabemos si tiene certeza jurídica ujú, y eso es lo que limita la inversión. ujú, Porque parte se va a funcionamiento. Pero ¿qué estamos invirtiendo para desarrollar el país? ujú, Un país desarrollado en la educación va a dar sus frutos. Pero cuando nos topamos que el problema es de décadas, ujú, no es de ahorita. ujú, Entonces hay que solucionar el problema. Hay que tener ciertos planteamientos legislativos para que se pueda normar y de alguna u otra forma poder corregir este problema de origen. ujú. Ese es mi criterio. Creo que estamos, si lo queremos ver así, eh, no hay inversión en infraestructura escolar Ujú. por la falta de los papeles legales. Oh. ¿Y eso a qué se debe? Donaciones que se hicieron en su momento, trámites que no se hicieron en su momento. Ujú, Eh, yo creo que al final es dejadez en algún punto cuando, por ejemplo, una persona particular ujú. dona un terreno a una escuela y no se hace esa transacción. ¿Se puede decir corrupción? No, fíjate que no puedo decir corrupción porque si han habido muchas personas de buena voluntad que han cedido sus terrenos. Pero no se ha hecho, o sea, para lo cual fue entregado ese terreno, pues. Correcto, por eso te digo, o sea, Ajá. y problemas de ahorita, Ujú. o sea, no, son de ahorita, pero vienen de décadas atrás, Ujú. ¿sí? Entonces, nos topamos con ese problema, no podemos hacer inversión, porque no hay certeza jurídica, entonces tenemos que arreglar la parte jurídica, ¿sí? Que esas escuelas tengan sus papeles. Ujú. Por ejemplo, te voy a dar el caso, en las escuelas que se han remozado, en la Ujú. actualidad aquí en la ciudad capital, había una en especial que el Crédito Hipotecario Nacional había donado, una escuela de 50 años, Ujú. la David Vela en la zona 7. Ajá. Y esta escuela nos topamos con que no habían papeles Ujú. en el Registro General de la Propiedad. Cuando nosotros empezamos la investigación, citamos a Escribanía de Gobierno, citamos a Bienes del Estado, a representantes del Crédito Hipotecario Nacional, Ujú. y la respuesta al final fue un no. A veces no tenemos la voluntad política para hacer las cosas. Se Y, pudiera. y se dicen, así es que nos cubrimos las espaldas. Y Ujú. regresamos a tu pregunta. ¿Y entonces dónde está el juego de la corrupción? Ujú. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esta escuela se logró remozar porque el Crédito Hipotecario Nacional es parte del Estado. ¿Sí? Entonces ahí ya no había problema para hacer esa inversión. Más sin embargo, en otros establecimientos educativos se tuvo que pedir un aval municipal, ir a hablar con el alcalde para que él diera el permiso para que se pudiera hacer esos remozamientos. Y es lo que te digo, ¿por qué es tan importante los remozamientos integrales en las escuelas? Ujú. Porque ahí les cambias el entorno a los niños, Ujú. le cambias la forma en la que ellos viven. Recordemos que la escuela es el segundo hogar. Exacto. ¿Sí? La escuela es el segundo hogar. La Así escuela es el segundo hogar y Ujú. ahí es donde venimos. ¿Qué es un remozamiento integral? Un remozamiento integral es cambiar puertas, ventanas, Ujú. vidrios, Ujú. piso, O sea, es un todo. techo, Ujú. ¿sí? Sistema hidráulico, sistema eléctrico, Ujú. ¿sí? O sea, secan pintura, áreas verdes, juegos en muchas ocasiones. Todo ese entorno se cambia Ujú. para que los niños y los jóvenes estén gratos, pero en este proceso va a llevar un tiempo. Hay ideas, hay propuestas. Me imagino, Juan Pablo, dentro de las propuestas que tú traes, ¿cómo ves la educación en un futuro? ¿Cómo la analizas? O sea, ¿qué propuestas hay para que todo mejore? Yo creo que tenemos que empezar con normar. Ujú. Normar. Durante muchos años el Ministerio de Educación ha utilizado mal las normas jurídicas. La pirámide de Kelsen nos habla siempre que está la Constitución por encima, después están las leyes ordinarias, después están los acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales y los reglamentos. Ujú. Y la forma en que se utiliza es a la inversa, en la actualidad, Ujú. ¿sí?
muchos acuerdos ministeriales regulan materias educativas y no son leyes como tales. Tenemos una ley excepcional a mi criterio, que sí habría que reformarla, la 1291, que es la Ley de Educación Nacional, pero solo es de como actualizarla, porque en el fondo la ley es muy buena, mas sin embargo carece de reglamento. No hay un reglamento y estamos hablando de 31 años. Y hoy por hoy tenemos una ventaja grande, la pedagogía virtual, ¿verdad? Si miramos, ahora todo es más fácil. Antes, si te recordarás, bueno, yo te veo a ti jovencito, no te veo grande, pero en mi tiempo había que ir a la biblioteca a buscar información. Hoy no, hoy todo lo bajas de internet. Esta facilidad que tenemos nosotros, que tienen los colegios, universidades, ¿por qué no trasladarlas a las escuelas? ¿Por qué no ver esa parte que hay necesidad de internet, hay necesidad de un iPad, de cosas que le van a servir a ellos para facilitarles el trabajo y sobre todo el aprendizaje? Sí, pero volvemos a caer al problema. ¿Cómo está la infraestructura escolar? Tú no puedes dotar de una tablet, una iPad a una escuela si, por ejemplo, no tienes operativos, no tienes 031, que en eso son guardianes. ¿Cómo vas a dotar de equipo tecnológico una escuela que no tiene guardián? Va a ser un foco para que los ladrones lleguen, abran la escuela y tomen en posesión esas tablets. Tienes toda la razón. ¿Sí? Tienes toda la razón. Por ejemplo, y ahorita que se avecina un proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral va a ver qué escuelas tienen la capacidad de conexión en tomacorrientes para conectar su equipo de cómputo. Esa selección, que bueno sería que ellos no tuvieran cada 4 años y decir, bueno, vamos a ir a conectarlas a cualquier escuela. A cualquier escuela, pues. Y es que es lo que se debería de hacer. Sí, porque por lo mismo, volvemos a lo mismo, no hay inversión, no hay infraestructura escolar. ¿Sí? Entonces tenemos que atacar el problema de origen. Es impresionante que yo veo que en el Congreso se aprueban leyes que nada que ver, que no nos sirven en lo absoluto, y situaciones como estas, mejoras a la educación de Guatemala. Sí, es que tenemos que entender que la educación es la base del desarrollo. Totalmente. El sistema educativo, de 10 niños que entran en primaria, 2 o 1 te salen diversificados. Entonces tenemos un gran número que cubrir. Esos 8 alumnos, 9, te podría decir que son 9. Tenemos que garantizarlos que terminen, que hagan carreras técnicas. Porque mucho el guatemalteco es práctico, ¿sí? El guatemalteco es chambeador, pero le gusta la practicidad. ¿Y por qué no implementamos carreras técnicas? Así es. ¿Sí? Pero volvemos a otro de los grandes problemas en la actualidad. Aparte que el docente la hace de varias formas en una escuela, también volvemos a que nos estamos quedando sin maestros. Sí, es cierto. ¿Sí? En el 2012 se cerraron las escuelas normales. Ya para esta fecha nos estamos quedando sin maestros. Y esa es una preocupante. Porque, ¿qué le vamos a dar a nuestros hijos? Yo siempre he dicho, ser maestro es una de las profesiones más difíciles y más maravillosas. Pero ¿cuántas ideas, Juan Pablo, cuántas ideas portan cada uno de ustedes? Si realmente se unificaran las ideas, si realmente se llevaran a cabo esas ideas, de verdad tuviéramos una Guatemala maravillosa. correcto. No tendríamos que emigrar a otros países. Sí, correcto. Y sobre todo que si nosotros a nuestros niños les damos esa ilusión, esos sueños, esas ganas de que ellos vayan a la escuela, porque ahí son felices. Y yo sé que el día de hoy muchos niños van a regresar con esa ilusión. Así es. Pero para eso, también en el ámbito de la pedagogía, porque ser maestro no es fácil. No es fácil. Tener el control de 30 niños en una aula es admirable. Por eso te digo, el Si uno no del puede sistema es el controlar a maestro. 1, 2, 3 hijos en casa, ¿te imaginas en una escuela o en un colegio? Pero para eso, las escuelas normales tienen que formar a esos maestros. Tienen que darles las herramientas para que ellos puedan impartir clases en una aula. ¿Sí? Esas herramientas de aprendizaje. Porque muchas veces se habla de calidad educativa, pero la calidad educativa, estamos en que es infraestructura, estamos en que es legislación, estamos en que es pedagogía.
estamos en que es tecnología. Porque Tecnología. ¿por qué no implementamos tecnología? ¿Por qué no dotamos de internet las escuelas? Ujú. Para que el área administrativa, el director no tenga que salir de la escuela. ¿Sí? Que ahí mismo ellos hagan sus trámites y que no pasen horas en las direcciones departamentales o que tengan que ir al Mineduc. Podemos reducir ese tiempo. Que no abandonen el aula, que no abandonen la escuela. O sea, tenemos tantas ideas que hacer y se pueden hacer. Se vale soñar. Se vale soñar. Se vale soñar. Yo creo que, y la esperanza es lo último que debe morir en nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y sobre todo tener fe de que Sí. las cosas un día van a pasar. Y sobre todo también tener la voluntad. Yo creo que la voluntad política, porque las cosas se pueden hacer. Se pueden hacer de la forma correcta, pero sí necesitas tener claro cuál es tu objetivo, ¿Hacia dónde vas? hacia dónde vas, ¿Verdad? hacia dónde vas. Bueno, Juan Pablo, qué gusto haberte tenido el día de hoy en mi programa. La verdad, sabemos que es un tema muy amplio, sabemos que van a haber más oportunidades de poderte entrevistar. Hoy ha sido solo un preámbulo a lo que realmente es la educación en Guatemala, qué podemos hacer por ellos. Y también te pido me ayudes a hablarle a los jóvenes, a motivar a los jóvenes. He visto que muchos jóvenes, y he escuchado que muchos jóvenes dicen, no, yo no voy a votar. ¿Para qué vamos a votar? No, el voto depende de ellos, ¿verdad? Sí, sobre todo creo que el joven es un pilar fundamental dentro de la sociedad guatemalteca. Tiene un poder tan grande y me he topado también, muchos jóvenes dicen que no quieren votar Sí. y no se dan cuenta realmente que dentro de ellos está ese poder de decisión. Así es. ¿Sí? Así Ellos es. son los que deciden. Ujú, He escuchado el comentario, prefiero votar por caras nuevas, ujú. pero si algo también he aprendido dentro de la administración pública es que tienes que tener experiencia, no puedes llegar a improvisar. Investigar, leer, de verdad. Sí, y sobre todo que se hagan propuestas reales, que no se engañe al pueblo. Yo creo que ese es el problema, la gente ya está cansada. Ya está cansado. Ya está cansada de que un político cada 4 años les venga a vender una idea y que no se cumpla nada de eso. Por eso volvemos a lo mismo, qué tan importante es la educación. ¿Sí? Porque si tú educas cívicamente dentro de las escuelas a los alumnos, van a ser unos ciudadanos que su civismo lo van a tener en el corazón, Así van a amar a es. Hay que Guatemala. implementar tantas Pero cosas volvemos a lo mismo, es un tema de educación. de educación. Los lunes cívicos. Y nosotros lo teníamos, ¿me recuerdas? Sí, los Ajá, lunes cívicos. sí. Volvemos a ese tema. Sí. ¿Cómo vas a formar los niños dentro de las aulas? Así es. Que van a ser el futuro de los ciudadanos que un día van a llegar a votar. Y van a poner presidentes. Y quitarlos también. Sí, así es. Pero bueno, Juan Pablo, gracias por la oportunidad de poderte entrevistar. Gracias. Para mí ha sido un verdadero gusto. Licenciado Juan Pablo Rodas, un tema muy importante sobre educación. Y sabemos pues que vamos a tenerte más adelante con otras entrevistas y algunos debates que vamos a tener por acá. Gracias por la invitación, te agradezco muy amable. A ti muchas gracias. Así que recuérdate, mujer, eres hermosa, eres bella y no hay pero que valga. Nos vemos. Código de vestuario con Elizabeth Alcero.